Eh, Vamos entonces a comenzar con nuestro tercer contenido de transformaciones isométricas, en donde vamos a ver, bueno, tres principales, ya, si no bien son tres, ya, en donde vamos a revisar la traslación, vamos a ver la reflexión, tanto axial como puntual, ¿ya? Axial es cuando se refleja con respecto a un eje o una recta, ¿ya? Que es como un espejo, arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿ya? Eso es la simetría o la reflexión. Y también tenemos la simetría puntual, o que es como cuando nosotros vimos homotesia, donde teníamos la figura, se reflejaba con respecto a nuestro centro y después cambiaba, se invertía. ¿Ya? Esa es la otra simetría que existe, que es la puntual. Ya que es básicamente una homotesia con R, o sea, con K igual a menos 1, ya que es exactamente la misma, del mismo tamaño, pero al revés. ¿Ya? Y finalmente vamos a ver la rotación. Y aquí por lo general esto es lo que más complica, ¿ya? Porque la rotación que 90 grados positivo o que menos 90, que es igual a 270. Entonces, al final esa cuestión es como que de repente se nos puede complicar en el hecho de que de repente un signo nos va a cambiar. Y más encima acá no es que cuando uno hace rotaciones en el centro cambian los puros signos de las coordenadas. Entonces de repente esos cambios de signo se complica, ¿ya? Pero lo vamos a revisar más adelante, ¿ya? Ahora, pero en general son como tres, ¿ya? O sea, tenemos traslación, reflexión o simetría y tenemos rotación, ¿ya? Esas son como las tres transformaciones isométricas. Obviamente la simetría se ve como puntual y axial, ¿ya? Pero eso es algo aparte. Ahora, en relación a lo mismo, la traslación, ¿ya? Como tal, bueno, y en general todas las transformaciones isométricas, no hay una ampliación o una reducción de la figura, ¿ya? La figura siempre mantiene su tamaño, ¿ya? Mantiene tamaño, mantiene forma y es básicamente congruente, ¿ya? Con la figura original. ¿Ya? Tal vez la vamos a ver girada, la vamos a ver en otra posición, ¿ya? La vamos tal vez ver reflejada al revés, pero en sí la figura va a tener el mismo tamaño, va a mantener el mismo área, va a mantener la medida de sus lados, van a ser iguales, ¿ya? Porque es congruente, ¿ya? Entonces, la transformación isométrica solamente cambia el movimiento, cambia la posición, cambia el giro, ¿ya? Y en eso nos vamos a estar trabajando. Entonces, la primera, traslación, ¿ya? Cuando efectuamos una traslación, todos los puntos de la figura se mueven según cierta dirección, la cual queda determinada por el vector de dirección. O sea, cuando yo quiero hablar de traslación, tengo que tener una figura y un vector, ¿ya? Recuerden que el vector, como lo vimos en el contenido pasado, nos indica la dirección, lo que me voy a mover, ¿cierto? El tamaño del vector, ¿cierto? Y la orientación, si me muevo hacia la derecha, si me muevo hacia la izquierda, si me muevo hacia arriba, hacia abajo. Entonces, este vector nos va a indicar el movimiento completo de la figura, ¿ya? Hacia dónde se mueve, cuánto se mueve, ¿ya? Y nosotros tenemos que averiguar a qué posición llega, ¿ya? Si es que es la traslación de un punto, puede ser la traslación de un segmento, puede ser la traslación de una figura, ¿ya? Entonces, lo importante sí es que toda la figura es la que se mueve, ¿ya? Mediante el mismo vector. Yo no puedo, por ejemplo, trasladar de un triángulo, dos vértices con un vector y el tercer vértice con otro vector. No, tiene que ser todo lo mismo, ¿ya? Si una figura se mueve con un vector, no sé, 2 a la derecha y 5 hacia arriba, todos los puntos son 2 a la derecha y 5 hacia arriba. Todos, ¿ya? No hay excepción. Entonces, se mantiene, ¿cierto?, mi figura. ¿Qué más? En un sistema cartesiano, que es como lo importante, esto es lo que se aplica, la dirección queda determinada por el vector dado como un valor ordenado a, B, ¿ya? Recordemos, ¿cierto? La componente X, componente Y. Y lo trasladamos en una dirección de sub 1, de sub 2, entonces queda el punto A más D, coma, B más D1, ¿ya? Ese es un B, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero, por ejemplo, trasladar ese punto A mediante ese vector, simplemente matemáticamente es sumar, ¿ya? Si ese punto A es el vector A, B, y ese vector de traslación es D1 con D2, simplemente al A le sumo D1, o sea, lo traslado hacia la derecha, y al B le sumo D2, que es la traslación hacia arriba.
Ahora, acá hay un pequeño error. Ya, no sé si lo pudiese modificar. No creo que no me deja como para poder colocarle B. Pero este es un B, ya, por si acaso. Ya es A más de 1 y B más de 2. ¿Ya? Por si acaso, para que cuando después lo revisen lo tengan en cuenta, ¿ya? Igual así lo podemos ajustar, ¿ya? Entonces, básicamente cuando yo traslado, sumo el vector, ¿ya? El punto se traslada mediante el vector tanto, suma de vectores, ¿ya? Ahora, con respecto a la reflexión, tenemos dos reflexiones. Tenemos la reflexión axial, ¿ya? O respecto a una recta, puede ser un eje cartesiano, ya por lo general siempre se ocupan los ejes para esto, ¿ya? Se refleja el triángulo tanto respecto al eje X. Reflexión axial. Respecto al eje Y, es como el que podemos observar en el ejemplo, ¿ya? Es un espejo. La dirección, la distancia que hay de la bicicleta a la recta es la misma que tenemos de la bicicleta que está a la derecha a la recta. ¿Ya? Es exactamente un espejo, ¿ya? Sin aumento, obviamente, ¿ya? Un espejo normal, ¿ya? Entonces, ahí nosotros podemos ver que es la misma figura, pero tiene una orientación distinta, ¿ya? Y está a la misma distancia de la recta, ¿ya? Entonces, ahí uno puede ver cómo queda la figura. En un plano cartesiano, como ya les decía, les comentaba anteriormente, es útil saber las simetrías axiales, ya que es por el eje, ¿ya? Ahora, con respecto al eje X, si yo tengo un punto X, Y en el cuadrante 1 y lo reflejo con respecto al eje X, este va a quedar abajo, ¿cierto? Porque el eje X es el eje horizontal. Entonces, todo lo que se refleja con respecto al eje X, si está arriba, queda abajo. Si está abajo, queda arriba. ¿Cierto? Porque el eje X se transforma en mi espejo. Entonces, como mi eje X es mi espejo, por ejemplo, si yo tengo este puntito arriba, o sea, X, Y, va a quedar abajo. X se mantiene, pero cambia el signo de Y. ¿Se fijan? Si esto es 2,3, queda 2, menos 3. ¿Se fijan que hay solamente el cambio de signo? Eso es con respecto al eje X. Ahora, si es con respecto al eje Y, ¿quién se mantiene? El signo del Y, ¿cierto? ¿Y qué cambia? El signo del X. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el X es positivo, al reflejarse con respecto al eje Y, el X queda negativo, ¿cierto? Porque es mi espejo, ¿ya? O sea, de mi cuadrante 1 pasa a mi cuadrante 2, ¿ya? Porque se refleja en ese sentido, ¿ya? Entonces, ahí ojo con... Ahora, lo bueno es que cuando estamos trabajando con ejes, ya sea X o Y, solo hay cambios de signos. ¿Ya? Ahora, si fuese con respecto a una recta, ahí va a depender de la recta que yo tenga para ver en qué coordenada queda, ¿ya? Porque ahí tal vez no va a ser un simple cambio de signo, ¿ya? Pero por lo general siempre se utiliza mucho el cambio con respecto al eje Y, ¿ya? Ahora, esto es lo que yo les decía. Si hay una simetría con respecto a una recta, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la recta Y igual a X, ¿ya? O X igual a Y. Eh, el punto, por ejemplo, X, Y, ¿cierto? Al reflejarse con respecto a esta recta en específico, quedaría con las coordenadas al revés. O sea, si era el 1,5, la otra quedaría 5,1. ¿Ya? O sea, intercambio, ¿cierto? Los valores que tenía de componente. O sea, la X queda como Y la Y queda como X en el caso de esta recta en particular. Ya, no en cualquiera. En este caso sí se conservan los signos, ¿ya? Y la famosa reflexión puntual, que la podemos ver como si fuese una homotesia, ¿ya? La reflexión puntual, bueno, este P, este puntito, ¿cierto? Que es el centro de nuestra simetría, funciona como nuestro centro homotesia, ¿ya? En donde la distancia que hay de la al puntito debe ser la misma, pero al otro lado. Es como si fuese como mi espejito, ¿ya? Ahora, el tema es que cuando tenemos puntos, la verdad es que es bastante sencillo y bastante similar al anterior. Pero ya cuando tenemos una figura, podemos observar que es la figura
pero orientada exactamente como si fuese una homotecia con un K igual a -1, ¿ya? Vemos que, por ejemplo, la punta de manubrio calza exactamente con la punta de manubrio y todos los puntos pasan por ese centro, ¿ya? Y nosotros vemos acá que al centro, ¿cierto? De donde nosotros unimos, por ejemplo, la base de la rueda con la otra base, podemos ver, por ejemplo, la unión, ¿cierto? De los manubrios, la unión de la otra rueda, pero todo pasa, ¿cierto? Tiende a este punto central. Ahora, la reflexión puntual, ¿ya? Así como la homotecia, ¿ya? De un K igual a -1, también se puede ver mediante una tercera opción, ¿ya? Que es la rotación en 180 grados. ¿Por qué? Imagínense que yo tuviera esta bicicleta y en base a este punto la giro, media vuelta. Queda acá, ¿se fijan? Es como si estuviera la rotación de 180 grados. 180 grados en media vuelta. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un objeto, lo giro 180 grados, queda acá. O sea, es como también si fuese una simetría. Fíjense, lo que queda arriba, después queda abajo. Entonces, es exactamente lo mismo tener una simetría puntual o una homotecia con K igual a -1 o una rotación de 180 grados. Ahí en ese caso, sí, cuando lo vemos en el plano cartesiano cambian ambos, ¿ya? ¿Por qué? Porque por lo general, cuando nosotros veamos estos tipos de reflexiones puntuales, por lo general se va a reflejar con respecto al centro, 0, 0, ¿ya? Entonces, cuando se refleja contra el 0, 0, ¿ya? Voy a tener esto que tengo acá, ¿cierto? Que como decía la Valentina, cuando el X es positivo y el Y es positivo, cambia completamente de signo ambas, ¿ya? Ahora, si estuviera en el cuadrante 2, y al cambiar de signo quedaría en el cuadrante 4. Entonces, ahí también habría un cambio de signo de ambas componentes, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Teníamos el otro tipo de reflexión. Bien, después al final recuerden que vamos a ver ejemplos. Ya tenemos dos ejemplos preparados para ir analizando y respondiendo. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tenemos? La tercera, ¿cierto? Que yo considero que esta es la más difícil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en las otras tenemos 0, 180. ¿Ya? Ahora tenemos traslación, sumar y restar. Nada fuera de común. Pero acá sí, porque tenemos que el 90 grados, que un cuarto de vuelta, media vuelta, tres cuartos de vuelta. La vuelta va hacia allá o hacia acá. O sea, tenemos giros antihorarios y giros en forma horaria. Entonces, la rotación es como una de las transformaciones isométricas más complejas de analizar porque por lo general uno se enreda un poco cuando lo ve como una coordenada, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿a qué se refiere con giro? El giro tiene ángulos. ¿Ya? Y, sí, por lo general siempre se ocupa, claro, el ángulo 0, el 90, el 180, el 270 y el 360, ¿cierto? Que son como norte, sur, oeste, este, ¿ya? Eso es como lógica cartesiana, ¿ya? Y cuando el giro es al contrario del reloj, este se dice que es positivo, ¿ya? El giro, la rotación antihoraria, por ejemplo, al revés de cómo gira el reloj, es un ángulo positivo, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo 90 grados, es de aquí hasta acá arriba. Si yo digo menos 90, es siguiendo las agujas del reloj. O sea, menos 90 es hacia abajo, el ángulo. El ángulo se abre hacia abajo. ¿Ya? Si es positivo, hacia arriba. Y si es negativo, hacia abajo. ¿Ya? Eso es muy importante, porque por ejemplo cuando nos dicen rote una figura 90 grados de negativo, y me aparecen las alternativas, la figurita hacia arriba y la misma figurita hacia abajo, hacia dónde me voy, ¿ya? Entonces, siempre es bueno recordar, el antihorario es el sentido positivo. Es como cuando uno genera ángulos. Si uno cuando crea un ángulo, siempre lo mide de abajo hacia arriba. El transportador, que es la herramienta para calcular, medir ángulos, siempre va del 0 hacia arriba y llega hasta el 180 y continúa hasta el 360, ¿ya? Y hacia abajo es negativo.
Sí. Por ejemplo, si yo digo menos 90, es lo mismo que tener 270. ¿Cierto? Porque puedo dar la vuelta positivamente o negativamente. ¿Ya? Son cositas que vamos a ver más adelante. Ya cuando lo veamos en el plano cartesiano. Ya por eso les decía, la rotación es como una de las más complejas. ¿Ya? Tanto porque hay muchas formas de que uno se equivoque. Ya, ese es el tema. No porque sea difícil, pero eso. Bien. Entonces, ya tenemos el tema del sentido horario y antihorario, ¿ya? Positivo y negativo, ¿ya? Y tenemos lo que les decía, ¿ya? Con respecto al origen, en sentido antihorario, vamos a tener ángulos de 90, 180 y 270, ¿ya? Ahora, una rotación en 90 grados, por ejemplo, de un punto x, y cualquiera, va a quedar en el punto menos y, x. O sea, por ejemplo, si yo tengo un punto, digamos que esto es como un 5,2, ¿ya? Esto es un 5,2. Imaginemos. ¿Ah? A ver si puedo. Espera. Tranquila. Si es para el ejemplo. Ya. Si tenemos un 5,2, ¿ya? Ese punto A, 5,2. Para rotar los 90 grados, el 5,2 se va a transformar en menos 2,5. Fíjense, el X pasó ahora a ser componente Y y el Y pasó a ser componente X pero con cambio de signo. ¿Entienden? Entonces, esa era la parte enredada, aprenderse esto. ¿Ya? Porque claro, si uno ve un dibujo y dice rote los 90 grados, bueno, hago un ángulo 90, lo roto, más o menos calculo la distancia y llego al punto igual. ¿Ya? Pero hacerlo algebraicamente sin el dibujo, sin el gráfico, y decir, me dan el punto 5,2, rote los 90 grados, y uno queda como, ya, lo roto, sí, pero ¿cuál punto queda? ¿Ya? Pero con esto, ¿cierto? Con estos pequeños tips, ustedes pueden saber automáticamente en qué coordenada va a quedar ese punto al rotar los 90 grados. ¿Ya? O sea, va a quedar menos y, x. ¿Ya? Ese es el primero, la rotación de 90 grados. Luego vamos a tener la rotación de 180, que como decía la Valentina, era el más fácil. Cambio de signo. Se mantiene x con y y ambos signos cambian, ¿cierto? O sea, el x, y queda menos x, menos y. Recordemos que este era similar a nuestra reflexión, ya puntual. Y finalmente tenemos la rotación en 270, ¿ya? Pero es al revés. Igual cambian de lado, igual cambia el y con el x de posición, pero el que cambia de signo ahora es el x. ¿La rotación de 270? No. La reflexión es la rotación de 180. La de 270 es un giro en 270 grados. Pero acá el que cambia de signo es el x. El- exactamente. Sí. Sí, el primer cuadrante es positivo-positivo. Negativo-positivo. Sí. Positivo-negativo. Sí. Sí, exactamente. Lo que sí es claro es que cuando es 90 y cuando es 270 se intercambian las componentes. Va a quedar y, x. Obviamente, si es 90 grados, cambia de signo el y si es 270, cambia de signo el x. No digamos que siempre va a ser positivo con negativo porque no sabemos dónde va a estar mi punto original. Imagínense que el punto x que yo quiera rotar esté en el cuadrante 2. Ya no va a ser positivo con positivo. Por eso yo tengo que hablar de cambios de signo. ¿Ya? Por eso yo tengo que hablar que cuando yo aplico una rotación de 270 grados, yo, ¿qué voy a hacer? Modifico, ¿cierto? El x, y queda y, x, y el que cambia de signo es la componente x. O sea, si originalmente era menos 2, queda 2 positivo. Eso es lo que tengo que saber. ¿Ah? Bien. Bien. Y, y eso es para la materia. ¿Ya? Ahora, por lo general, siempre las rotaciones van a estar dadas en el plano cartesiano, en el centro del origen, en el origen. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, me aplican una rotación que no sea el origen? Por ejemplo, que el centro sea el punto 2,3. Bueno, tomo mi figura, la traslado 2,3 al origen, hago la rotación y después la vuelvo a trasladar como estaba antes.
Así de simple. Ya ahí se aplica una traslación para poder volver y arreglar el ejercicio. ¿Por qué? No van a pedírselo. Porque vamos a estar trabajando solamente en ángulos de 90, 180 y 270. Eh, Tendría que estar calculando como si fuesen arcos. Tenía que ver amplitud de arco para poder estar viendo como una circunferencia básicamente. Ya, recuerden que cada segmento, cada vector que se genera, como llamémoslo vector A o vector A', vendría siendo como un radio de un círculo, ¿cierto? Entonces ahí usted, dependiendo de la amplitud del ángulo que usted quiere sacar, puede calcular, por ejemplo, la amplitud, ¿cierto?, del arco que se va a generar con ese ángulo y de ahí ver la posición que queda al momento de generar, ¿cierto?, esa amplitud de ángulo. O sea, de los 70 grados tiene que ver cuánto debería medir el arco. De ahí mide el arco y de ahí tendría que ver en qué posición quedaría bien coordenado. Pero la verdad es que no le van a pedir 70 grados a la PDT, ¿ya? O va a salir o 0, o 90, o 270, o 180, ¿ya? Ahora, lo que no está mencionado acá es respecto a si piden un ángulo negativo, ¿ya? Si piden, por ejemplo, menos 90, acá tenemos menos 90. ¿Qué es menos 90? O sea, es 270, ¿cierto? Si menos 90 es bajar, es menos 90. Ahora, si le piden menos 180, es lo mismo que 180. O sea, que se vaya por acá o que se vaya por acá, va a llegar a lo mismo, ¿ya? Por si acaso, no es que no hace cosas que se enreden, ¿ya? Y como dicen, ah, menos 180, entonces mantengo los signos. No, no. Menos 180, igual cambio los signos, ¿ya? Ojo con eso. Y vamos a revisar ahora nuestros ejercicios que ya vienen resueltos, ¿ya? Por ejemplo, primero, dice, a un punto se le efectúa una traslación en dirección menos 2, o sea, menos 2,3, ¿ya? Y luego se le aplica una rotación de 90 grados en sentido antihorario con respecto al origen, quedando en el punto 2,5. ¿Cuál era el punto inicial? O sea, en general es fácil porque se trasladó, luego se rotó y quedó en un punto. Ahora hay que ver qué punto era, ¿cierto? O sea, qué punto fue al cual yo trasladé, luego roté y obtuve ese punto. O sea, ¿cómo lo tengo que hacer? Devolviéndome, ¿cierto? Si yo al 2,5 le efectúo una rotación en sentido horaria de 90 grados, obtengo un punto que si lo vuelvo de esa traslación de menos 2,3, obtengo mi punto original. Ya, o sea, me tengo que ir devolviendo. Ya, veamos acá la solución. Dice, supongamos que el punto inicial era A, B, ¿cierto? Un punto cualquiera. A ese A, B se le aplicó una traslación 2, menos, o sea, menos 2,3. ¿Qué significaba aplicar una traslación? Simplemente sumar. ¿Ya? Sumen cuando hagan traslaciones. ¿Ya? Sumen el A con el menos 2 y el B con el menos 3. Es como sumar dos vectores. ¿Ya? Sumamos X con X y sumamos Y con Y. Ya con eso estamos trasladando. Por lo tanto, si a mi punto, que era un punto cualquiera, que yo no conozco, le aplico esa traslación, me quedaría A menos 2 y B más 3. Ahora, si yo genero un giro en 90 grados, ¿qué voy a hacer con ese, llamemos X igual a menos 2 y el Y igual a B más 3? ¿Qué vamos a hacer con el giro de 90? Se invierten las posiciones y el negativo es el Y. Por lo tanto, el B más 3 va a quedar negativo, que está aquí, ¿se fijan? Acá abajito. El B más 3 queda negativo y el A menos 2 se queda en la posición de X, pero mantiene el signo, ¿ya? Ahora, este punto de acá, menos B más 3, A menos 2, tiene que ser igual a 2,5, porque ese es el resultado que me tiene que dar, ¿cierto? Si bien es cierto, yo hice el mismo proceso con una coordenada A, D, que era cualquiera, yo ya sé cuál es el resultado. El resultado es 2,5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Igualar que menos B más 3 me tiene que dar 2 y A menos 2 me tiene que dar 5.
Por lo tanto, ¿cuánto tendría que valer b para que menos b más 3 me dé 2? Sí, podemos contar. Ya. Me tiene que dar menos 2. B más 3 me tiene que dar 2 negativo. ¿Por qué? Porque con el menos de afuera me queda positivo. ¿Sí? Ya. ¿Y si B, qué debería valer para que me dé menos 2? 5. 5 más 3, 8. Ya. Menos 5, ya. Menos 5 más 3, 2 negativo. Y con el menos de afuera del paréntesis me queda 2 positivo. Ya, ya tengo el B. El B vale menos 5. Ya. Y A menos 2 tiene que dar 5. O sea, ¿cuánto vale A? 7. Ya. Entonces, A vale 7. Entonces, si A vale 7 y B vale menos 5, mi punto inicial era el 7, menos 5. Diga. No, sí, no, no es lo mismo. ¿Ya? Porque si bien es cierto, cuando tenemos una rotación de 90 y 270, nuestras posiciones cambian, pero al cambiar, entre comillas, como que cambian manteniendo el signo, pero si es 90, el y cambia de signo, y si es 270, el x cambia de signo. ¿Ya? Ahora, ¿a qué se refiere con cambiar el signo? Por ejemplo, originalmente esto era a menos 2 y el i era b más 3. Entonces, como el i era b más 3 y era una rotación de 90, el b más 3 fue el que cambió de signo a negativo. ¿Te fijas? Y por eso quedó menos b más 3. ¿Ya? Eso fue, por eso es ese cambio de signo, pero a la vez también cambia de posición, por ser 90 y 270. ¿Ya? Eso es la razón del por qué. Ya, pero no es lo mismo cambiar la posición y que además cambie de signo. ¿Ya? Bien. Ahora, miren la segunda. Dice, ¿cuál de las siguientes transformaciones permite que el punto 6,5 quede en el punto 2,1? O sea, el 6,5 va a llegar al 2,1. Si se traslada según la dirección menos 4, menos 4, llegará al 2,1. A ver, 6 menos 4, 2. 5 menos 4, 1. O sea, llega al 2,1. O sea, la 1 es verdadera. ¿Cierto? Ya, la 1 es verdadera. Una reflexión con respecto al punto 4,3. Una reflexión con respecto al punto 4,3. ¿Formará del 6,5 al 2,1? ¿No? Ya, yo diría que sí, pero bueno, ya, ahí vamos a revisar. Miren, el 4,3 es el punto medio. ¿Qué pasa cuando hay una reflexión puntual? Entre dos puntitos, hay un punto al centro, ¿cierto? Ya, y si yo, por ejemplo, tengo que parto del 6, fíjense, la pura componente X, parto del 6 y llego al 2, ¿qué número hay al centro entre el 6 y el 2? El 4, y está respecto al 4. Ahora veamos la componente Y. Si yo tengo el 5 y tengo que llegar al 1, ¿cuál está al centro? Que es justamente el punto que quiero tener acá. Entonces, si yo grafico esos tres puntos, se va a generar que justo el 4,3 está en medio de esos dos. Entonces, sí hay una reflexión puntual. Ahora, ¿para qué lo van a dibujar? Si lo pueden observar analizando solamente las componentes. Que no es el origen, es con respecto a ese punto. Es ese punto intermedio. ¿Ya? Ahora, dice, una rotación de 90 grados en sentido antihorario con respecto al punto 6,1. Y aquí sí se complica, ¿ya? Porque sí acá hay que trasladar, ¿cierto? Y después quedar. Ahora, ¿cómo lo traslado? Le resto 6,1 a mi punto original. Si le resto 6,1, me queda 0,5. Perdón, 0,4. ¿Cierto? Si al 0,4 le hago una rotación de 90, quedaría 4,0 menos 4,0. ¿Cierto? Porque se cambia y cambia de signo el 4. Ya, entonces quedaría menos 4,0. Y ese menos 4,0 lo vuelvo a trasladar 6,1. Entonces menos 4 más 6 me da 2 y 0 más 1, 1. O sea, llego al punto
2,1. O sea, las tres son verdaderas. Bueno, acá está la observación de todo, ¿ya? Ahí están las observaciones de todo. Ahí está el sentido antihorario. Ya, la verdad es que aquí la hace directamente con respecto al punto, pero la verdad es que yo prefiero trasladar al origen, rotar y después volver a trasladar. ¿Ya? Entonces, en conclusión, todas son verdaderas. Ya que era lo que habíamos analizado nosotros sin ver el solucionario. ¿Ya? No me gustó tanto la solución que ponen acá porque es como muy técnica, entonces por eso prefiero explicársela aquí. ¿Ya? Y